estás en tu programa Más de Uno. Este programa que se dedica al tema de la sexualidad, que es un vastísimo tema, que parece que no tiene fin. Yo de repente les decía a mis alumnos en la universidad, si estudiáramos una licenciatura en sexualidad, sobre todo cuando andaba como muy necia, en que algunas carreras tuvieran al menos un semestre sobre sexualidad humana, y les decía, un semestre no basta, ni dos, ni tres, incluso si estudiáramos una licenciatura en sexualidad, todavía tendríamos cosas que estudiar. Si estudiáramos una maestría y un doctorado, tendríamos cosas que estudiar, porque la sexualidad nos permea toda la vida humana. La sexualidad la traemos puesta, está en nosotras, en nosotros, todo el tiempo. Todo lo que haces está permeado por tu sexualidad, por cómo vives, por cómo piensas, por cómo sientes, por cómo te emocionas. Toda la vida, toda tu vida, lo que haces, cómo amas, cómo desamas, está permeado por la sexualidad. ¿Estás de acuerdo? Entonces, este programa me parece maravilloso precisamente por eso, porque permea a los seres humanos, a los hombres y a las mujeres. Y también las relaciones entre ellos, las relaciones entre los miembros de una familia, las relaciones entre los miembros de una pareja, las relaciones entre mamá e hijos, papá e hijos y toda la familia junta. Entonces, por todos lados donde le veas, la sexualidad es un tema importantísimo, es un tema apasionante. Bueno, a mí me apasiona, espero que a ti también, por eso nos estás escuchando. Y lo que se hace con pasión, pues está permeado también por la sexualidad. Entonces, esta tarde vamos a hablar del amor, vamos a hablar de la sexualidad. Acuérdate que el vínculo afectivo es una de las 4 partes indivisibles de la sexualidad. Pero también vamos a hablar de erotismo y también vamos a hablar de género. Porque no es lo mismo como aman las mujeres, no es lo mismo como aman los hombres. No es lo mismo la importancia que le damos a la pareja en las mujeres, porque hemos sido también, también está la parte de la historia, la parte de la cultura. Entonces, ¿cómo aprendiste a amar tu mujer? ¿Cómo aprendiste a amar tu hombre? ¿No? Entonces, también eso es sexualidad, y también eso permea todo lo que hacemos. Porque los amores y los desamores, como ya veíamos ayer, acuérdense que les pregunté, quien se quiera llevar el libro que regalamos ayer, que nos platique cuándo fue la primera vez que se enamoró. Y alguna persona puso como yo que en el kinder. Y así nos vamos enamorando y desenamorando, y nos vamos encontrando con personas que de alguna manera nos mueven y de alguna manera nos quitan el aliento, y eso es enamoramiento. Acuérdense que el enamoramiento es un estado mental distinto. Ajá, no estamos conscientes, estamos como en una nube, como caminando medio metro sobre el suelo, y no vemos defectos en el otro, lo vemos perfecto, porque así lo queremos ver. Porque principalmente estamos enamoradas y enamorados del amor. Entonces, cuando Cupido, cuando Eros nos lanza una flecha, entonces el que está frente a nosotros tiene que ser perfecto, porque así lo vemos, así lo miramos. Entonces, esa parte es súper importante que la recuerdes. Esa perfección en el enamoramiento, que poco a poco, cuando vamos conviviendo con una persona, vamos viendo que no es perfecto, que esto lo veía yo por el enamoramiento, pero muchas veces lo que surge después de un enamoramiento es un amor maduro, donde se asumen ciertas cosas y donde nos vamos dando cuenta de que hay las otras 2 caras de la pareja, que son la intimidad, la pasión y el compromiso. Entonces, el amor tiene que ver con esto precisamente. Dice Stenberg que el amor verdadero es aquel que tiene estos 3 ingredientes, de manera, como si fuera un triángulo equilátero, de manera igual. Por un lado pasión, por otro lado compromiso y por otro lado intimidad. Es algo que tengo con esa persona, precisamente con esa persona. Hace algún tiempo conocí a una chica que nació siendo chico, pero toda la vida pensó que la naturaleza se había equivocado. Y poco a poco fue cambiando su cuerpo, su manera de ser, su manera de vestir, su manera de relacionarse. Y apoyada por sus padres, unas grandes personas maravillosas, pudo incluso operarse.
Entonces, si nace Ricardo, después se llama Gloria. Y en alguna ocasión que nos dio una conferencia maravillosa, una de mis amigas le preguntaba una pregunta muy simple pero muy importante. ¿Cómo, si tú naciste hombre y ahora eres mujer, entonces, de quién te enamoras? Es una pregunta básica, esencial, amorosa, y con todo el respeto del mundo fue hecha esta pregunta. Cuando Gloria la escuchó, la contestó con esa honestidad y ese respeto que le caracterizan, por supuesto, porque es una persona muy auténtica, y dijo: me enamoro de la persona. Yo creo que fue la respuesta más maravillosa que yo he encontrado en aquello de quién te enamoras. Me enamoro de la persona. No me enamoro del hombre, ni de la mujer, ni de lo que creo que es, ni de lo que él cree que es o ella cree que es, sino de la persona, de su esencia. Y esa respuesta es maravillosa. Te la quiero compartir ahora porque precisamente vamos a hablar del amor, y precisamente vamos a hablar del amor entre dos personas del mismo sexo. Entonces, te lo dejo para la reflexión y no le cambies porque va a estar muy interesante el programa, y también vamos a tener un libro para ti. En un momentito regresamos. Gracias por escucharnos. Lupita, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Encantada, Carlota, encantada de hacer esta sinergia con Radio Mujer. Ajá. Y estar muy en contacto con todas ustedes esta Navidad. Qué bueno que vas a estar en esta conferencia. Navidad, tiempo de nacer de nuevo. Platícanos un poquito. Va a ser una reunión preciosa. Sí. Somos 3 amigas muy buenas todas. Yo admiro muchísimo a Leti Huerta. Ajá. Vamos a estar a Gaby Alú. Y a Gaby, ajá. Equipazo, la verdad. Sí. Me toca probablemente empezar yo. Y lo que quiero es hacer como una especie de ejercicio de sanación. Ok. Carlota, lo que yo quiero es que cada una de nosotras entendamos que aunque tengamos un pasado muy difícil, muy doloroso, muy injusto, tenemos derecho y casi que deber de ser felices en el presente. Me parece muy bien. Quiero que todo el mundo se quite el miedo, que sí es posible. Algunas me han dicho, si yo no tuve cariño, ¿cómo lo voy a dar hoy? Si yo no tuve reconocimiento, valoración, ¿cómo voy a sentir valorada? Pues sí se puede, sí es posible. Yo quiero compartir herramientas muy prácticas para ti, y en torno a este evento de la Navidad, pues creer que si nace Jesús de nuevo, si nace dentro de tu corazón un deseo de quererte, quererte mucho como mujer, para queriéndote más dar lo mejor de ti, es posible el cambio. Van a ver que es posible, se van a quedar con herramientas muy concretas, y lo que voy a hacer es un ejercicio de sanación. Vamos a sanar heridas del pasado. Qué padre, pues para escucharte y escuchar a las otras 2 amigas solo hace falta que vengan aquí a Mariano Otero 3405, las oficinas de Promomedios, con un paquete de pañales para adultos, ¿cierto? O 2 o 3 o 4 o 5, los que sean, pero para que por el cambio del paquete de pañales reciban un boleto para ir a escucharte. Me encanta porque todos ganamos, Carlota. Vamos a ayudar a esta asociación preciosa. Hogares de la Caridad. Claro, y que es puro amor para niños, para enfermos, y hay que ser, por cierto, son pañales de adulto, me dijeron. Sí, claro. Pañales de adulto. Entonces, hay que llevarlos porque, fíjate, haciendo el bien nos vamos a beneficiar nosotros. Yo creo que es la mejor forma de ganar. Sí. No se cobra el boleto, es un deseo de Radio Mujer de hacer algo bueno por alguien, y todas juntas vamos a ganar. Es una fiesta de ganar, no te la pierdas. Padrísimo. Esto es darle sentido a la Navidad. Claro que sí, ahí vamos a estar. Lupita, muchísimas gracias por esta pequeñita entrevista. Que estés muy bien, cuídate mucho. Gracias. Este sábado, es tempranito. Sí, este sábado 5 de diciembre a las 9:30 de la mañana, en el Hotel Guadalajara Plaza Expo. Muchas gracias. Feliz Navidad. Hasta luego, buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Fíjense que tengo una entrevista maravillosa con un invitado que es el autor precisamente de un libro que se llama Los años de los amantes. Y este libro te lo vamos a regalar. Lo escribió Hugo Marroquín y vamos a estar platicando con él esta tarde aquí. Muchas gracias por el WhatsApp que me acaban de mandar, que la reflexión estuvo padre.
Yo creo que este libro también está muy padre, entonces no dejes de hablarnos para que participes por él. Aquí tengo a Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Hola Carlota, muy Hola. buenas noches. Muy bien. Muy buenas Muchas noches. gracias por la invitación. No, muchas gracias por venir, qué padre. Saludo a la Pues, gente que nos escucha. sí, un gran saludo a todos nuestros radioescuchas. Los años de los amantes. ¿Nos puedes platicar un poquito pues no sé si quieras platicar el tema o cómo fue escrito? Pues mira, un poco general, ¿de qué va Los Sí. años de los amantes? Este libro que recién publiqué hace un par de meses, está ahora en librerías. Es una historia de dos hombres que se conocen, Sí. tienen una relación que va pasando por varias etapas, desde el primer encuentro fugaz, donde te observas en un salón a metros de distancia y sientes algo que no sabes bien qué es, pero de repente parece electricidad. Claro. Y poco a poco te los vas explicando y van sucediendo los encuentros hasta que deciden formar una familia, deciden formar un hogar y viven juntos. Pero algo sucede, se acaba. Entonces uno de nuestros personajes empieza a contar qué sucede cuando esto se acaba. Claro. Y en este cuento, en esta manera de recontar, él va haciendo un viaje al pasado, recuerda entre todas estas cosas la etapa de esos años que fueron los más felices, ¿no? Los años de los amantes, antes de ser pareja, antes de vivir un cotidiano, antes de tener las preocupaciones de la renta, antes de tantas cosas. Y es este viaje, ¿no? Cómo empiezas a contar esta historia desde el lugar más oscuro, el más doloroso, y es ahí donde nuestro personaje está narrando y contando la historia. Claro, para recuperar su propia historia y explicarse, ¿no? Totalmente. Explicarse tanto los motivos del encuentro como del desencuentro. Totalmente. Estaríamos por ahí. Yo creo que eso es un camino que todos recorremos, ¿no? Sí. Finalmente podernos explicar el presente, invariablemente y obligadamente nos lleva a viajar al pasado. Claro. Depende qué nos esté pasando, qué tan atrás tengamos que llegar, ¿no? Pero creo que este proceso del duelo, de separarse, de dejar ir de uno mismo y al otro, es un poco como una peregrinación, ¿no? Claro. Donde uno simplemente va caminando y de repente parece que no pasa nada, pero todo está pasando en el interior de uno. Y es ahí donde está este libro, Los años de los amantes. Qué padre, qué bonito simbolismo, una peregrinación, porque sí tienes que seguir caminando. Yo hace un ratito recordaba un buen amigo que murió su pareja, cuando todo parecía felicidad, todo parecía que iba viento en popa, todo estaban felices, viviendo juntos, habían hecho este hogar, esta familia. Y de repente uno de los dos muere, ¿no? Entonces el otro se queda y hay que recuperar su propia historia, la historia vivida con el otro, la historia conjunta, para poderse explicar un poco, pero en este caminar también va aminorando un poquito el dolor. Claro. Y vas encontrando cosas y vas dando las gracias por el tiempo que estuvieron juntos. Porque digo, claro, ahorita en este caso hablas de la muerte, ¿no? Ajá. Pero ¿cuántas veces se termina? Pues nos pasa? Y que se acaba, pero ¿qué pasa cuando tú todavía estás enamorada? Claro. Cuando hay uno de los dos que aún está enamorado y el otro no. ¿Con qué te topas? Que de alguna forma, y no es comparable con el dolor de la muerte para quienes la hemos vivido, pero qué cercano es, ¿no? Claro. Cuando uno no tiene esa capacidad de irse naturalmente, sigue uno arraigado y anclado en tantas partes, y es muy parecido a la muerte, es algo sorprende y uno simplemente tiene que reaccionar ante ello. Sí, no sé qué es más doloroso, porque hay algunos autores que dicen que es más doloroso el terminar una relación y seguir viendo a esa persona. Sí. Ahí está, pero ya no puede estar conmigo. Ahí está, pero ya no podemos tener nada. En cambio, ante la muerte, no hay nada que hacer. O sea, o lo aceptas y te empiezas a levantar, pero ya no hay nada que hacer. Fíjate que yo en los años de los amantes, ¿Sí? cuando estaba escribiendo, pensando en esta historia, pensando en estos personajes, en qué les estaría pasando, sí me hice esa pregunta, ¿no? De todo esto, ¿qué es lo más doloroso? Claro. Y pensé en la pérdida del hogar. Y el libro empieza ahí, ¿no? Empieza hablando de la pérdida del hogar. Y yo pensé justamente, ¿no? Cuando creas y todo, y te tienes que despegar, cuando pensamos en nuestra casa es,
la seguridad, Sí. la certeza, ¿no? Ujú. El poder llegar de tu cuarto a la cocina a oscuras y tomar un Ujú. vaso de agua y regresar y no te pegaste en un Claro. pie, Sí. sentirte eso, llegar harto del trabajo, meterte Del mundo. ahí, ¿no? Es Ajá. toda esa seguridad, Sí. ¿no? Cuando vas en la calle con delirio de persecución porque Ujú. sientes que te quisieron asaltar y no lo hicieron, y llegas Ujú. a tu casa, sueltas aire, Ujú. ¿no? Y Ujú. pensé mucho, este relato está muy permeado de eso, ¿no? Hay un desapego del hogar Ujú. y de cómo se debe reconstruir. Y yo creo que tiene que ver también con la búsqueda del hogar en uno mismo, ¿no? Más Claro. allá Ujú. del espacio físico y Sí. material que necesitamos, ¿no? Y necesitamos también ese hogar y necesitamos estar ahí. Vamos a dar lectura a dos mensajitos que nos acaban de mandar. Uno dice, buenas noches, participo por favor, María Rodríguez. Saludos siempre para ustedes. Y el otro, ya me perdí un poco. Estaba hablando sobre la reflexión tan padre que estábamos haciendo alrededor del amor, alrededor del duelo, alrededor de esta parte que de repente estuvo muy bien, pero un día se acaba, ¿no? Y entonces esa parte pues nos duele y como dice Hugo, nos duele la pérdida del hogar, de lo que habíamos construido juntos, de donde estábamos seguros, con ciertas certezas, etcétera. No nos dejes, en un momentito regresamos para continuar con esta charla. Ya estamos de nuevo contigo, dando las gracias a quienes hacen posible este programa. Nuestra productora Telma Coronado, que se ha encargado esta semana de traernos maravillosos autores que están contigo, que están conmigo y que yo aprendo muchísimo también. Y nuestro operador Giovanni Navarro. Vamos a continuar con esta plática con Hugo Marroquín. Y estábamos hablando precisamente de qué sucede cuando se rompe por alguna razón un vínculo de pareja, que también estábamos diciendo en este momento, pues es la relación más difícil que hay, porque luego ni de mi familia es, ¿no? Y entonces le tengo que aguantar un montón de cosas, no te creas. Pero así debe ser. Pero, ¿qué es lo que duele? ¿Qué pasa cuando hay un vínculo de pareja que de repente por alguna razón se rompe? Y hay alguien que se queda amando mucho y alguien que ya no ama, ¿no? Entonces, el dolor es grande. Y por mucho que nosotras como terapeutas de repente digamos, bueno, pero es que, o yo soy muy optimista o muy cínica, es que hay que dar gracias por el tiempo vivido. Pero en el momento del dolor, en el momento del duelo, o sea, yo creo que me quieren mentar la madre cuando les digo eso, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se ¿Cómo vive? es el momento del duelo? Exacto. Fíjate que Uh-huh. el duelo, pensando en eso, el libro inicia con un temblor. Uh-huh. Inicia, está temblando, ¿no? Uh-huh. Y hay un personaje tirado en una cama que él dice, me siento más enterrado que acostado. Okay. Y todo se está moviendo y está pensando en el efecto que tienen los temblores, uh-huh, en la destrucción que de alguna forma al interior le está sucediendo, uh-huh, y cómo se vive ese momento. Y la verdad es que tampoco podemos pedirnos ser esperanzadores en ese momento. Sí, claro. No, uh-huh, digo, no humanamente, intelectualmente, uh-huh, no es posible ser optimistas. Y es así como inicia, porque yo de alguna forma pienso que eso es lo que sucede, uh-huh, ¿no? Cuando digo, en Guadalajara ya hace mucho tiempo que no tiembla, sí, no recuerdo cuándo fue la última vez, no lo llamaremos, pero bueno, que la gente aquí conoce los temblores, sí, sabe la sensación, y bueno, en este país hace 30 años sucedió una destrucción que todos o buena parte de la gente aún recordamos, sí, claro, y sabemos porque es tan devastador a veces el desamor que nos deja con poca capacidad de operar. Claro. Sí, hace 30 años lo vivimos y lo vivimos muy fuerte, más quienes estuvieron en la Ciudad de México. Completamente. Mi esposo estaba allá y yo aquí. Exacto. En el momento del temblor, entonces, pues sí, fue muy fuerte. Y así, de repente, cuando hay un rompimiento, cuando hay el inicio de este duelo,
pues se debe de sentir una cosa así, donde no hay salida, donde no lo puedes controlar. Es lo más trágico que a ti te ha sucedido. Ajá. Es decir, cuando estás en estos momentos, ¿no? Y te dicen, oye, pues fíjate que en África está pasando esta tragedia. No es mayor que la propia, porque cuando nos pasan estas cosas, y así es, ¿no? Es una tragedia, y así la vivimos, así vivimos el dolor, y es difícil incluso ser empático o consecuente con el otro. Claro. ¿No? Es difícil, muy difícil. Definitivamente. Pero la vida sigue. Exacto. Y entonces, tanto el que se va como el que se queda, tienen que empezar a caminar. Y tienen que empezar a recuperar esta historia propia y cómo vivieron su historia en pareja o en esta unión, ¿no? Exactamente. Donde pues se vivieron muchas cosas muy lindas, otras a lo mejor no, decíamos a lo mejor queremos ahorcar de repente a la pareja, pero finalmente todas estas vivencias hacen esta vinculación, este espacio mutuo y este hogar. Entonces, empezar a vivir esto, aún en el dolor, es importante para irte recuperando. Fíjate que muchos escritores dicen esta frase que a mí me gustó mucho y me ha marcado. Recuerdo, bueno, particularmente en este momento recuerdo a Rosa Montero, que es una de las que lo mencionó, y palabras más, palabras menos, todos han dicho algo muy similar a somos lo que narramos de nosotros mismos, ¿no? Somos eso que imaginamos que es nuestra historia. Y me gusta mucho ese pensamiento porque tiene que ver justo con esto que estás diciendo, ¿no? El dar las gracias conlleva todo un proceso de contarnos qué es lo que nos pasó y recontárnoslos desde tantos ángulos, ¿no? Desde cuando lo hacemos totalmente victimizados hasta empoderados, nos lo contamos un día después o 3 años después. Hay tantas formas de contarnos nuestra propia historia y al final llegar a la paz, a la tranquilidad, a decir, ya estoy bien, no lo estoy cargando, no me pesa. Me parece que tiene mucho que ver con cómo nos contamos nuestra propia historia y cuál es esa historia que decidimos llevarnos al final de cuentas. Claro. Y cada quien lo vive de manera distinta. Totalmente. Cada quien lo vive de manera diferente, aunque los dos hayamos convivido en ese espacio, en ese hogar, cada uno de nosotros llevó cosas distintas que ya traíamos, ¿no? Y que ahí construimos otras. Y, por ejemplo, entre los hermanos a veces es muy curioso cómo cada quien te platica su historia desde lo vivido. Y dices, bueno, estos parece que vivieron en 2 familias distintas, bueno, no se parecen nada. Y todos yo tengo 4, todos parece que tuvimos diferentes padres y vivimos diferentes entornos familiares, porque cada uno contamos una historia tan diferente de lo que nos pasó, y hay las cosas en las que coincidimos porque estuvimos en el mismo espacio, pero percibimos todo tan diferente. Y digo, los momentos tan solo de edad de nuestros padres, ¿no? Fueron tan diferentes, que sí, somos finalmente esa historia que nos contamos siempre y cómo pensamos nuestra historia. Perfecto. Pues te vamos a regalar un libro maravilloso que se llama Los años de los amantes. Entonces, le preguntaba yo a Hugo, ¿qué pregunta quieres que hagamos al público? Y me decía, vamos preguntando si te puedes enamorar varias veces en tu vida o cuántas veces te puedes enamorar en la vida. ¿Solo una? ¿Solamente una vez como la canción? ¿O más de una vez? Y vamos a leer algunas llamaditas muy interesantes. Edith Chávez dice felicidades por el programa y felicidades por el invitado. Gracias, Edith. Susana González Arroyo solo participa por el libro. María Soledad González dice hola Carlota, primero felicitarte por el programa y por el tema de hoy. Y Gabriel Pérez dice buenas noches, me gustaría mucho leer este libro. Deberíamos comprender y respetar a todas las personas independientemente de sus preferencias. Claro que sí, independientemente de su orientación, todos y todas somos personas. Hay otro mensajito acá. Hola, buenas noches, felicidades por su pregunta, por su programa, perdón, muy buena reflexión. Yo tengo un amigo que se fue de luna de miel con su pareja, me gustaría participar por el libro. Bueno, ok. Bueno, y de aquí a la luna de miel. Muy bien. Bella noche, felicitaciones por el programa, quiero participar. Muy bien, claro que sí estás participando. Diré, no ahora. Apto para lunamieleros en este momento. No, yo creo que no, por eso me dio risa. Bueno, ya hay alguien que está escribiendo más.
Ok. Gracias. Doctora, quiero participar por el libro. María Celia Torres Reyes. Claro que ya estás participando. Felicidades por el programa, participo por el libro Ismael Sevilla. Bueno, ¡Qué bueno! Diga, ¿no? ¿Cuántas Claro. veces creen que uno se puede enamorar? ¿Cuántas veces en la crees, vida? Ismael, que te puedes enamorar en la vida? ¿Una vez o varias veces o todos los días? O a ver, platícanos, Ismael. Qué bueno que haya hombres que nos estén llamando porque el otro día encontré 2 amigos más en la vida. Y les decía yo, escúchenme por favor, todos los días estoy en la radio de 7 a 8. ¿En qué programa Radio Mujer? Ay no, ¿cómo crees que te vamos a hablar si somos hombres? No pasa nada, si este programa es de sexualidad. Qué bueno que Radio Mujer 1040, que es toda la programación de todo el día, tenga este espacio sobre la sexualidad humana, pero digo, y no me han hablado, Iván y Felipe, ojalá y un día de estos se animen. Ya llegaron otros 2 más, mira, necesito el libro. Pues, wow. Pues mira, necesito el libro, dice. Soy Irma Guzmán y quiero participar. Necesito el libro, eso me parece muy interesante. Claudia Tapia, te puedes enamorar varias veces, pero la primera es la que cuenta, la que marca tu vida. No sé. ¿Cómo ves? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que quizá la última, la que está sucediendo. Sí, claro. Ajá. Yo creo que todos los enamoramientos nos marcan. Sí. Yo creo que todos. Pero finalmente, como nos gusta vivir cada día, pues lo que está sucediendo hoy es lo mejor que me pudo haber pasado. Totalmente, totalmente. Entonces, y ese es el andar que todos seguimos finalmente, sí, ¿no? El enamoramiento y una misma relación va por todas esas etapas, vamos recorriendo siempre ese camino y pues en este momento, ¿no? Es como la primera salida al cine. Claro. Eso es lo más importante que nos está sucediendo, el primer encuentro sexual, pues eso es, claro, esa noche. Sí. Y las decisiones que vas tomando y comprar un perro o quienes deciden tener un hijo, pues es eso, ¿no? Dice otra radio escucha, buenas noches, yo creo que según la etapa de tu vida. Son las veces que te puedes enamorar. También participa por el libro. ¿De acuerdo? Claro. Coincido mucho con eso. Sí, claro. Nos vamos a un pequeño corte, enseguida regresamos. Ya estamos de nuevo contigo, platicando con Hugo Marroquín. Y te vamos a dar este libro, Los años de los amantes. Han llegado muchísimas llamadas y también mensajitos. Qué bueno que estás con nosotros esta noche. ¿Qué más? ¿Qué sigue después del duelo? De la primera fase del duelo, de esta fase tan doliente? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo le puedes hacer? Sigue simplemente, y digo, sonará redundante, pues sigue seguir. Ok. Sigue no parar, es no detenerse. Yo creo que todos los duelos, cual sea la pérdida, solamente se superan de una forma y es andando hacia adelante. Okay. No podemos ceder paso, no podemos cederle terreno al dolor, a la tristeza. Tenemos que saber desde el origen que va a pasar. No sabemos cuánto, ni cuánto va a tardar, ni cuánto va a llevar, y no es una fórmula, no va a tardar unos días ni unas horas, quizá no tarde unos años, pero aún en el peor escenario va a pasar. Claro. Yo creo que si partimos de esa certeza y vivimos la tristeza que tenemos que vivir en su momento, yo creo que es el camino que tenemos que seguir, no parar. Y una cosa muy hermosa es los amigos que tenemos alrededor, ¿verdad? En estos momentos. Totalmente. Que un verdadero amigo no te dice, ya, hombre, ya, va a pasar, dale tiempo. O anda con alguien más, ¿no? Porque tampoco estás para eso. Sino más bien que puedas recostarte en ese amigo, en esa amiga, y que puedas vivir el dolor como se tiene que vivir para después pasar a la otra fase. Fíjate que esto que hablas me parece a mí clave y justamente en este libro, ¿no? Donde hablo de esta relación de 2 personas, hay un personaje permanente que parece este hilo conductor, que es el amigo lejano, ¿no? Y que de alguna forma yo pensaba en todos estos amigos de mi vida que me han acompañado, que han fungido roles, aquellos que llevan ya muchos más años y siguen insistiendo en ser mis amigos, yo no sé por qué, pero ahí se mantienen todavía al lado. Sí, claro. Aquellos que han pasado, y pensaba, porque qué importante siempre tener esta voz
que de alguna forma Sí. sabia, Sí. porque siempre tienes este amigo que te da el comentario certero de los que te conocen y te dicen, ya estás haciendo esto otra vez. E invariablemente uno piensa y dices, sí, efectivamente. O aquel amigo que te dice, tienes que salir, o aquel amigo que te dice, entiendo por qué estás triste y tienes Claro. toda la razón y quizá solo ponte a llorar. Claro. Y ahí están siempre, ¿no? Y siempre creo que tenemos, con mayor fuerza o menor, pero siempre hay una voz, hay alguien que nos acompaña en estos caminos y nos explican mucho, ¿no? Lo que va pasando. Claro. Qué padre es esa compañía, ¿verdad? Maravillosa. Necesaria. Vamos a leer rápidamente algunos otros mensajitos. Buenas noches, yo creo que según la etapa de tu vida, ese ya lo habíamos leído, creo que depende de lo que uno puede dar. Eso es maravilloso, lo leímos ahorita en el corte. Felicidades por el programa. Creo que depende de lo que uno puede dar, porque la potencialidad de dar amor, y eso genera que suceda otra vez y otra vez el enamoramiento. Saludos, muy buen programa, yo los escucho diario, soy hombre. Y el último dice, hola, me llamo Verónica González y participo, gracias. Yo estoy enamorada de una persona desde hace casi 4 años. Lo veo y me dicen que es una relación enfermiza. He sufrido mucho por él y él nada más me busca cuando quiere, cuando le digo que ya no lo quiero ver, entonces esto me hace sufrir. Bueno, pues sí, así es el amor, ¿no? De repente hay a una de las dos personas involucradas que ama más. Alfonso Ramírez nos dice, yo pienso que varias veces, porque según maduramos o según nuestra edad, yo también necesito el libro. Oye, bueno, eso maravilla! es buena señal. Es muy buena señal, sí. Felicidades por el programa. Carmona Martínez. Trinidad García, felicidades. Participa por el libro y el programa. Felicidades al programa. Pues muchísimas gracias por todos sus mensajitos. Yo creo que sí vamos a aprender mucho de las relaciones interpersonales, del amor, del desamor, del duelo y de la recuperación en este libro. Fíjate que yo creo cuando dice la gente, no, necesito el libro, bueno, no, en estricto sentido quizá nadie lo necesitamos, pero si hay algo que necesitamos, es podernos reflejar en otras historias, sí, poder reflejarnos en lo que otra gente ha vivido. Claro. Y yo desde ese punto, yo creo que todos los libros que llegan a nuestras manos por alguna razón son libros de autoayuda, porque siempre nos ayudan a resolver algo de nuestra vida que tiene que ver con cualquier área, ¿no? Entonces, pues en ese sentido le diría a la gente, pues sí que lo necesitan. Sí, ¿qué puedo decir yo además? Sí, claro. A mí me encanta una frase que no sé de quién será o a quién se la escuché, pero me resuena mucho y es, cuando tú tomas un libro entre tus manos y lo empiezas a leer, muere el autor y vive el lector. Totalmente. Porque te vas identificando con alguien. Segurito, ¿no? Totalmente. Y entonces fíjate, lo empiezas a vivir así. Yo he tenido la fortuna de la cercanía y los lectores que se empiezan a acercar ahora, ¿no? Que han encontrado por alguna razón. Siempre les pregunto, ¿no? ¿Cómo encontraste y descubriste este libro? Porque hay tantas formas que a la gente le llega, porque lo escuchó, lo vio, pasó y dijo, algo les llamó la atención. Y me gusta mucho cómo siempre hay algo de que se identifican y que quieren compartir y mucho porque, claro, esta es una historia de 2 hombres, como bien lo mencionas. Sí. Creo y he encontrado con la gente que lo ha leído que encuentran en la narración, más allá del género al que pertenecen los protagonistas, encuentran las emociones. Y para mí ha sido una grata y tremenda sorpresa descubrir que la gente deja de leer este libro con un halo de quizá, no, bueno, yo no soy homosexual, yo no debo leer este libro. Simplemente se han topado con una historia que tiene que ver con las emociones, con la condición humana. Sí. Y me encanta algunos de las reseñas y comentarios que ha dicho la gente, ya han dejado escritas y yo he recuperado en la página que tenemos en Facebook para el libro, que dicen justamente esto, ¿no? Bueno, me gusta esta historia porque es una historia universal, que va mucho más allá del género. Y eso ha sido una grata sorpresa y estoy contentísimo por eso. Qué padre. Bueno, nos preguntan que dónde están en la FIL. En la FIL los encuentran. Está en el stand J4 de Ediciones Fellow, que es la editorial, está ahí en el área general de
de editoriales, J4, en la calle J, casi con Cuentistas, que es como el pasillo principal. Okay. Ahí lo encuentran, y en toda la República Mexicana, en las principales cadenas de librerías y estas tiendas departamentales, también está en toda la República Mexicana. Y bueno, la edición electrónica, en cual sea la tienda que de su predilección, lo pueden comprar, y ya sabes que además hoy día es facilísimo, bueno, no es facilísimo, ¿no? Pero teóricamente es mucho más fácil comprar libros. Hay tantas poblaciones que carecen de librerías o de lugares que venden libros. Pero bueno, ya finalmente han llegado estas tiendas que desde tu computadora te hacen los envíos hasta tu domicilio de libros físicos, y eso es una maravilla, porque creo que empieza mucha gente que tenía que esperarse. A mí me han escrito, no, digo, vivo en tal población y tengo que esperarme a ir a la capital de mi estado para poder accesar a una librería, y cada vez empieza a romper un poco más eso, ¿no? La gente puede pedir los libros a domicilio, y eso a mí me parece una buena oportunidad. Pues perfecto, vamos a regalar 2 libros más que pueden ir a la FIL para que se los den. 2 libros más, ya escucharon dónde se encuentran. Uno de ellos, el que está aquí físicamente, se lo lleva María Soledad González. Puedes venir por él de 12 a 1 de la tarde o de 5 a 6 con una copia de tu IFE. Y vamos a regalar otros 2 más para que conozcan allá al autor que fíjate, justamente en la FIL, el 5, este sábado 5 a las 7 de la noche, haremos una convivencia en el stand de Fellow, el J4, donde estarán participando, bueno, muchos de los seguidores de este libro resultan ser jóvenes booktubers, donde estaremos ahí platicando varios de ellos conmigo, y todo el que se acerque. Perfecto. Estaremos ahí conviviendo este sábado a las 7 de la tarde. El sábado a las 7 de la noche, ahí en el stand J4 de Fellow. J4 de Fellow. Y el otro libro se lo lleva Ismael Sevilla, para que vayas el sábado. Que vaya Ismael el sábado. O cualquier día, el sábado o cualquier otro día. Y a ver, con tu mano santa, el tercer libro. Híjole, pues va a ser con la izquierda, que está más santa que la derecha. Ah, muy bien. Gabriel Pérez, te llevas otro libro más cuando quieras ir ahí a la editorial Fellow. Fellow, exactamente. Y para que recojas tu libro, pues regalamos 3 libros maravillosos esta noche. Y le damos las gracias a Hugo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias, Carlota, por el espacio, y gracias a toda la gente que nos escuchó. Que nos escuchó. Muchas gracias a ti por habernos llamado, por haber participado con nosotros. Si no participaste, seguro te quedaste con algo muy, muy importante esta noche. Que tengas una excelente noche. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana en punto de las 7. Cuídate mucho.